Seguimos hoy con las claves para el aumento de frecuencia y hoy le toca el turno a algo muy importante, que es el perdón y la liberación del pasado. Esa especie de alquimia del corazón que sana el tiempo, ¿verdad? Porque el pasado no es un hecho fijo, es una estructura energética viva que se mantiene activa en el cuerpo, la mente y el campo emocional mientras no se integra. El perdón no significa olvidar, justificar o reconciliarse necesariamente con otro. El perdón es ante todo un acto interior de liberación, la decisión consciente de dejar de alimentar con energía vital las heridas del ayer. Eso es lo que es el perdón, ¿no? Algo así como la puerta final del despertar humano, porque solo desde la libertad del pasado puede florecer una conciencia verdaderamente presente, creativa y en servicio. Y así, mediante una síntesis de las neurociencias, la psicología transgeneracional, la sabiduría ancestral y la física cuántica del tiempo, se demuestra que sanar el pasado no es cambiar lo ocurrido, sino cambiar nuestra relación con ello y de ese modo pues liberar el futuro, ¿no? Hoy por hoy millones de seres humanos viven encarcelados no por muros de piedra, sino por narrativas repetidas del dolor. Es típico escuchar todo el tiempo: me traicionaron, nunca fui lo suficientemente bueno o hábil para esto, ¿no? O el mundo es hostil, lo tengo en contra, no merezco amor, y muchas más. Estas creencias nacidas de experiencias reales se convierten en programas inconscientes que distorsionan la percepción del presente y limitan el potencial del futuro. Por eso el perdón es como la llave que abre esa prisión, no porque el dolor no haya existido, sino porque ya nos permitimos censurarlo y ya no aceptamos que defina quiénes somos, ¿verdad? Por eso el perdón es un acto de conciencia, o sea, no de moraleja exactamente. El perdón espiritual trasciende la ética convencional. Aquí no se trata de ser bueno, sino se trata de ser libre, ¿no? Entonces, claro, aquí os podríais preguntar a vosotros, bueno, pero ¿qué es entonces lo que es el perdón y lo que no es el perdón? Bueno, lo que no es, por ejemplo, pues es, no es negar el daño, no es tener que reconciliarse por obligación, no es debilidad ni sumisión, y tampoco es un olvido forzado, ¿no? Lo que sí es reconocer que el sufrimiento del otro nació de su propia ceguera. Hay que reconocer también que es soltar la demanda de que el pasado debió ser diferente. No tiene sentido eso. También es algo así como recuperar el poder de definir vuestro presente sin tener la referencia del ayer. Y es un regalo que uno se hace a uno mismo y no al que nos hirió. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? El perdón es la decisión de no permitir que el pasado siga matando al presente, ¿no? Y esto tiene fundamentos multidimensionales. Fijaros, por ejemplo, el trauma tiene un capítulo en las neurociencias y la liberación. El trauma no reside en el evento en sí, sino en la energía no procesada, atrapada en el sistema nervioso, ¿no? El perdón consciente, por otra parte, pues activa la corteza prefrontal, y eso significa que modula la amígdala y permite que el cuerpo salga del estado de alerta crónico, ¿no? Eso nos lleva, ya que estamos un poco incursionando en el árbol científico, a la psicogenealogía y a la memoria colectiva, ¿no? Hay muchas heridas personales que son eco de patrones ancestrales, como son las guerras, los exilios, las humillaciones no sanadas, ¿no? Y por eso perdonar no es solo por uno mismo en sí, sino por la cadena entera, incluyendo a aquellos que nos hirieron,
a menudo repitiendo lo que les hicieron a ellos, ¿no? Por eso, según la teoría del tiempo no lineal, y ya nos adentramos un poco en la física cuántica del tiempo, el pasado no está fijo. Cada observación presente reconfigura la memoria cuántica del evento, como en el clásico experimento de Wheeler, ¿no? Cuando perdonamos, cambiamos la firma energética del pasado en el campo universal, ¿no? Esto ya lo decían maestros elevados de la sabiduría ancestral. Por ejemplo, en el budismo, el perdón es considerado pues la liberación del karma, no por acumular méritos, sino por romper la rueda de la reactividad. En las tradiciones andinas se realiza el despacho, que se hace para liberar cargas emocionales al viento, ¿no? Y si vamos al cristianismo esotérico, perdonar 70 veces 7 simboliza la infinita capacidad del corazón para renovarse. Así que el perdón puede ser visto desde distintas perspectivas y al menos hay 3 dimensiones que podemos considerar. El perdón hacia otros. Por ejemplo, ¿no? Reconocer que todo ser actúa desde su nivel de conciencia es importante, ¿no? Porque quien hiere a menudo ignora su propia divinidad. Entonces, perdonar es ver más allá del acto, hacia el alma que sufrió antes de herir, ¿no? El segundo podría ser el perdón hacia uno mismo, ¿no? La herida más profunda, diría yo, podría ser muy bien la autocrítica, ¿no? Cuando uno dice, debió haber sido más fuerte, ¿no? O fue por mi culpa, ¿no? Así que perdonarse de alguna manera es abrazar al niño herido dentro de cada uno y decirle, mira, no te preocupes, que estás a salvo, ya no necesitas castigarte más, ¿no? Y en tercer lugar sería el perdón hacia la vida, ¿no? Que hay muchos que albergan una ira sutil contra la existencia, ¿no? Siempre están con la cantinela de ¿por qué me pasó esto? La vida es injusta, ¿no? Pero perdonar a la vida es reconciliarse con el misterio y reconocer que incluso el dolor tiene su lugar en la danza cósmica, ¿no? Todo esto es importante considerarlo a priori, ¿no? Y a posteriori, pues plantearse alguna práctica de liberación del pasado no está de más, ¿no? Por ejemplo, la típica carta no enviada, ¿no? ¿Por qué no escribir con honestidad, especialmente ahora en Navidad, ¿no? Es todo lo que nos ha dicho, y podemos recogerlo todo, ponerlo en esa carta y luego, si queréis, quemarla o enterrarla como si fuese un ritual de liberación. Otra posibilidad es el diálogo con el que ha herido, ¿no? O sea, en meditación podéis imaginar pues una conversación desde el corazón, nunca desde el ego, ¿no? Luego hay prácticas de respiración del perdón, o sea, por ejemplo, inhalar compasión y exhalar resentimiento. Esto es importante, ¿no? En la rueda del tiempo lo mismo, se puede visualizar el pasado como un círculo que ya ha cumplido su enseñanza y soltarlo al río del olvido sagrado. Y finalmente diría yo que, ¿por qué no tener una especie de gratitud por la herida y preguntar qué fue lo que me enseñó esto? ¿Qué fortaleza he conseguido yo de todo esto? Ello implica, lógicamente, pues algunas puntualizaciones de tipo colectivo, ¿no? ¿Cómo sería pues llegar a un punto de generar una humanidad sin deudas kármicas, ¿no? Una sociedad que llegue a practicar el perdón consciente, que, o sea, nunca aplica la venganza, sino que restaura, ¿no? O sea, una humanidad que no acumule rencores nacionales, sino que construya una memoria pues con sabiduría y no con odio, ¿no? Transformar las prisiones en lugar de centros de castigo en centros de sanación, ¿no? Y honrar el dolor del pasado sin quedar atrapado en él, ¿no?
Es el color con que apliquemos nuestra mente y nuestros conceptos es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el perdón colectivo no borra la historia, la transmuta en sabiduría para las futuras generaciones. Así que el perdón pues no es un acto de olvido ni una concesión al daño recibido, es un gesto de amor propio, ¿no? Durante mucho tiempo se ha creído que aferrarnos al dolor nos protege, ¿no? Y hay gente que te dice eso, ¿no? Yo he venido aquí a sufrir, ¿no? Pero en fin, hay gente que quiere mantener viva la herida porque entiende que eso nos va a hacer más justos o más conscientes. Sin embargo, el pasado no necesita ser castigado para perder su poder, solo necesita ser comprendido y soltado, ¿no? Y de hecho, cargar con viejas ofensas, tenéis que entender que es seguir entregando energía a lo que ya ocurrió. Cada recuerdo no sanado se convierte en un ancla que nos ata a una versión de nosotros mismos que ya no existe, ¿no? El perdón es lo que rompe esa atadura. No borra la historia, pero la resignifica. Deja de ser una prisión para convertirse en aprendizaje. De modo que perdonar no significa justificar, minimizar, ni negar el daño. Significa reconocerlo plenamente y decidir que no va a redefinir más nuestro presente. Porque es elegir la libertad en lugar de la reacción. Es elegir la conciencia en lugar del resentimiento. Cuando soltamos el pasado, el cuerpo respira de otra manera. La mente se aquieta y el corazón recupera su ritmo natural. La energía que antes se dispersaba en la resistencia vuelve a nosotros con claridad, ¿verdad? Con equilibrio y con paz. Y en ese espacio vacío aparece algo nuevo, que es la posibilidad de vivir sin cargas innecesarias. Así que ya veis, el perdón es un proceso, no es una exigencia inmediata. Y a veces comienza con una intención simple, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pues hoy elijo no seguir alimentando ese dolor, ¿no? Otras veces requiere atravesar el duelo, honrar la herida y mirarla con compasión. Y debéis entender aquí que todo camino es válido cuando conduce a la liberación, ¿no? Liberarse del pasado no implica ni significa traicionarse. Liberarse del pasado es honrarse, es decirle a la vida, bueno, ya aprendí esto, fue una buena lección, sigo caminando. Y en ese acto silencioso, profundo y valiente, el alma se expande, porque cuando perdonamos, no liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos. El acto de perdonar. Tradicionalmente, y es curioso porque siempre se ha concebido como una simetría de poder, o sea, quien perdona se sitúa consciente e inconscientemente en una posición superior, como si tuviese la autoridad moral para absolver al otro, ¿no? Hay mucho de esto, mientras que quien es perdonado queda en una posición de deuda, de inferioridad o de arrepentimiento, y esta dinámica puede perpetuar, y de hecho lo hace, ¿no? Jerarquías emocionales y distancias relacionales, incluso cuando la intención sea sanar. Sin embargo, desde una perspectiva más transpersonal, o no dual, y en coherencia con los intereses filosóficos y espirituales que se tengan, el verdadero perdón no es un acto de concesión, sino de reconocimiento de la interdependencia, del error como parte del aprendizaje humano y de la ausencia de separación esencial entre yo y tú. Y en ese sentido, el perdón auténtico no juzga ni absuelve, comprende y libera tanto al otro como a uno mismo. Y lo hace del peso de la narrativa, de ser el culpable y la víctima. Porque esto es cierto, o sea, ¿cuántas veces a mí me preguntan constantemente, ¿sabes? ¿Me perdonas? Pero yo le digo, siempre estás perdonado, siempre. Porque no quiero entrar en esa dinámica de convertirme en juez, decir, yo te perdono, puedes irte, o sea, no es así.
no debe ser así. Por eso personalmente siempre perdonar. Algunas tradiciones espirituales y enfoques psicológicos contemporáneos sugieren incluso sustituir la palabra perdón por otras como soltar, comprender, sanar juntos o reconectar desde la humanidad compartida. Y esto evita la carga moral implícita y honra la dignidad de ambas partes, ¿no? Y en este espíritu, tal vez, qué sé yo, a lo mejor el gesto más elevado no sea perdonar, sino recordar que nunca hubo un verdadero enemigo. Tan solo seres transitando sus propias sombras y luces, como es tan habitual entre unos y otros, ¿verdad? Y entre aquellos, sobre todo, que valoran la unicidad y el rol cósmico de cada uno, ¿no? Porque a partir de esta visión que integra la psicología transpersonal, la espiritualidad, la espiritualidad no dual, la ética visionaria y el respeto por la irrepetibilidad cósmica de cada ser. Pues yo propondría reformular el perdón no como un acto hacia otro, sino como un acto interno de coherencia con la verdad universal, de que todos somos expresiones temporales de una misma conciencia, navegando ilusiones de separación para aprender, crecer y reencontrarnos, ¿no? Es decir, contemplar el perdón como una reconciliación cósmica, de modo que en lugar de perdonar, podríamos llamarlo reconocer la unidad más allá del aparente daño. Y este enfoque no niega el dolor, no minimiza la ofensa, ni justifica el acto, pero trasciende la dualidad del juez y el juzgado, al situarse en un plano donde la esencia, a través del alma de cada uno, no necesita absolución, lo que necesita es, en todo caso, recordación, recuerdo, recordar quién es en esencia más allá del error, más allá del rol, más allá del tiempo lineal, del yo hice o tú me hiciste, o del clásico axioma, mira, por matar a un gato no me llames matagatos, ¿no? Porque todo ello constituye un principio para esto que yo estoy llamando arquitectura espiritual del perdón, ¿no? De los tantos principios fundamentales que se podrían formular, tal vez se pudiera estructurar una visión renovada del perdón con ciertos cimientos. Por ejemplo, plantearse que nadie es inherentemente culpable. Los actos surgen de niveles de conciencia, no de esencias, ¿no? Después, considerar que el daño refleja desconexión, pero no necesariamente maldad. El que hiere está desconectado de su propio ser y del otro, ¿no? Como ya mencionaba antes, perdonar no es olvidar, sino desidentificarse del rol de víctima. Porque el verdadero perdón no se declara, se siente como una quietud interior. Y tenéis que tener claro que no hay jerarquía en la sanación. En ambos casos participan del mismo campo kármico o evolutivo. Lo que sí es importante es que la compasión reemplace al juicio siempre. Nada de eso de que yo te perdono, sino veo tu lucha y la mía en la misma luz. Así que el perdón es un regreso al presente eterno, donde el pasado ya no tiene poder narrativo. Os podréis sentir mejor o peor, pero hay que pensar en eso. Estamos en un presente eterno. Y bueno, como en alguna ocasión os he dado pautas para que practiquéis, tal vez en línea con lo que os he comentado otras veces de ejercicios de senso-percepción, eso sugeriría, por ejemplo, imaginar al otro no como quien os hirió, sino como una estrella que en su órbita caótica emitió una sombra circunstancial que rozó vuestra luz. A continuación podéis visualizar que ambos cuerpos celestes, el tuyo y el suyo, están hechos del mismo polvo estelar y que la sombra era solo un paso necesario en la danza de sus trayectorias.
Luego sentís poco a poco como el silencio se va integrando. Aquí no hay necesidad de decirse perdón, o solo hay reconocimiento, sois parte del otro y el otro es parte vuestra, y en esa verdad ya está todo dicho, está todo resuelto, ¿no? De manera que, una vez más os insisto, el presente es el único hogar, es el único patrimonio que tenéis, no hay otra cosa. El pasado es una sombra, el futuro una proyección, solo el presente es real. Y el perdón es el puente que os permite cruzar desde la tierra de lo que fue hacia el jardín de lo que es, a liberar el pasado, porque de ese modo no estáis traicionando vuestra historia, estáis honrando vuestro destino, porque la esencia no necesita llevar el dolor como trofeo, solo necesita ser libre. ¿Para qué? Lo sabéis muy bien, para amar, crear, servir y brillar. Y en esa libertad es que el mundo entero respira. O sea que espero que tengáis una visión diferente a partir de ahora de lo que es perdonar y aplicarlo en vuestra vida normal.